Olá, meu nome é Viviane Peixoto dos Santos Penaforte. Eu sou docente do mestrado profissional em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde. Hoje estamos aqui com a doutora Ofélia Poblano Verasteg, ela é diretora de qualidade do Instituto Nacional de Saúde Pública do México. É um prazer recebê-la aqui, doutora Ofélia, e desde já agradecemos a sua disponibilidade para esse momento. Vamos falar um pouco do contexto, né, da terapia renal de substituição. O contexto nacional, né, vou apresentar um pouquinho do nosso contexto nacional, nosso contexto brasileiro. O Brasil tem aproximadamente hoje, doutora Ofélia, cerca de mais de 170 mil pacientes renais crônicos em tratamento dialítico. Destes pacientes, cerca de 88% a 90% eles realizam hemodiálise, né, como primeira escolha. Muitas vezes eles já começam com o tratamento hemodialítico. E ao longo dos anos a gente observa um aumento, né, significativo. Se a gente for comparar o censo, né, de 2023, comparando com o censo de 2024, tivemos um aumento de 10%. Né? E aí assim está relacionada a questão do envelhecimento populacional, né, as doenças crônicas não transmissíveis. E a gente gostaria de saber um pouquinho assim, como é esse contexto no México, se ele é semelhante ao contexto brasileiro, né, e quais são as opções de tratamento para o paciente renal crônico em estágio dialítico. Gracias, doctora Vivian Poisotto, por la invitación y la oportunidad de hablar de México en este contexto. Para nuestro auditorio, me gustaría solo puntualizar que el Instituto Nacional de Salud Pública de México no atiende pacientes, es una institución de investigación y docencia, básicamente, y esta área de calidad que está a mi cargo hace investigación y docencia en calidad. Ahora, con respecto a su interesante pregunta, en México efectivamente tenemos un grave problema con la insuficiencia renal crónica. Ha crecido durante los últimos 30 años y representa un gran problema financiero para el sistema de salud mexicano, que para nuestros escuchas está dividido entre un sistema de seguridad social muy fuerte, pero que no llega a la mitad de la población, y otro sistema sin seguridad social que atiende el Estado, pero que es muy, muy grande y muy carente de servicios. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que este gran problema rebasa las posibilidades del Estado, tanto en seguridad social como sin seguridad social, para ofrecer el servicio. Entonces se hace una contratación a servicios privados para que atiendan a los pacientes. Y entonces es muy complicado por lo caro y muy complicado porque los pacientes tienen muy poco acceso a un servicio que, aunque no pagan directamente, el Estado tiene que cubrir. Pasan de la diálisis peritoneal ambulatoria, lo más deseable, a la hemodiálisis con mucha rapidez. ¿Por qué? Por la carencia de cuidado y de atención a la diálisis peritoneal. Existen muchas infecciones, muchos procesos casi de sepsis en los pacientes, porque no hay el suficiente cuidado ni la suficiente educación para el manejo en su casa. Entonces, se complican, entran en fases agudas y pasan a hemodiálisis con mucha facilidad, pero no con la suficiente calidad. Tenemos entonces un escenario poco deseable de unidades de diálisis que trabajan mañana, tarde y noche, pacientes que acuden a su diálisis en la noche y que, aunque se atienden con recursos públicos y privados, son insuficientes. En México no tenemos los nefrólogos necesarios para atender las unidades.
Entonces tenemos pocos nefrólogos y en su mayoría las unidades atendidas por cuerpo de enfermería debidamente capacitado, pero que trabaja todo el día, ¿sí? En diferentes turnos. Esto nos lleva a un escenario muy poco deseable y que en ocasiones la institución pierde el contacto con los pacientes porque van directamente a la institución privada, a su diálisis, y se olvida en la institución pública, con o sin seguridad social, de darle seguimiento al paciente. Eso no es bueno. Eso permite que el paciente tenga poco cuidado de su seguridad e de su tratamento, de su manejo. Doutora Ofélia, então nesse caso, os pacientes que estão em tratamento por hemodiálise são aqueles pacientes que têm, né, a Seguridade Social, a Previdência Social, né? E os pacientes que não têm a Seguridade Social, eles se mantêm por mais algum tempo na diálise peritoneal, devido ao custo do serviço, né, hemodialítico, do tratamento hemodialítico? Sí, es la primera opción, la diálisis peritoneal ambulatoria de preferencia. Sin embargo, el paciente suele pasar con cierta rapidez a la hemodiálisis por la falta de cuidado. Entonces pasa a hemodiálisis y, como mencionaba previamente, en un mecanismo mixto público-privado que no necesariamente ofrece la mejor calidad ni la mayor seguridad para el paciente, ni la educación para la familia y el paciente. Entendi. No Brasil, a gente tem uma predominância, né, do tratamento hemodialítico, da hemodiálise. A maior parte desse serviço, né, para a maioria dos pacientes, na verdade, ele é custeado pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, a gente tem essa diferença, né? Mas, assim, em relação à terapia por diálise peritoneal, a nossa realidade é semelhante. Ela deveria, né, ser a primeira escolha, e muitas vezes os pacientes não têm essa opção por diversas questões, diversas causas. Muitas vezes porque eles chegam em urgência dialítica e precisam realmente iniciar por meio da hemodiálise. Em relação à segurança do paciente, né, que faz o tratamento por hemodiálise, na sua experiência, além dos protocolos básicos, né, que já utilizamos, que são recomendados assim pelas instâncias de saúde, que outras estratégias mais inovadoras podemos estar utilizando como ferramenta de cuidado para melhorar a segurança do paciente? En México tenemos un sistema de acreditación que pertenece al Estado, de acreditación de la calidad de los servicios de salud. Y una de las unidades que ha sido muy relevante es la unidad de hemodiálisis para acreditarla. Entonces, hay una revisión intensa de protocolos, de estructura, de funcionamiento, para que estas unidades reciban en las mejores condiciones a los pacientes. No es necesariamente innovador, pero sí es muy importante pensar que solo las unidades que estén acreditadas, que pasen este proceso de acreditación en calidad, sean proveedores de servicio para los pacientes. No necesariamente ha ocurrido así. Al haber tanta demanda, lo que ocurre es que se abren unidades de hemodiálisis independientemente de que estén acreditadas o no. Además de que el sistema estatal de acreditación en calidad se suspendió por 2-3 años y ahora esperamos que el próximo año se renueve y pueda en verdad verificar que el personal está debidamente acreditado y capacitado y las instalaciones tengan toda la estructura y el funcionamiento como debe ser. Los insumos, los recursos, o sea, estamos en un proceso como de cambio. México, al tener un gran problema con la insuficiencia renal, porque tenemos un porcentaje de población muy alto con diabetes,
Otro porcentaje muy alto con hipertensión, que son precursores de la insuficiencia renal. Este es uno de nuestros grandes problemas y no lo estamos atendiendo como debiera ser realmente. Es una pena, pero así es. Neste caso, os pacientes com diabetes, com hipertensão, eles são atendidos em nível de assistência à saúde já mais complexo ou na atenção primária à saúde? Quisiéramos que hubiera mucho más trabajo en la atención primaria, que en la comunidad se identificaran tempranamente, oportunamente, los casos cuando empieza a haber un problema renal. Sin embargo, lo que podemos constatar es que llegan tarde. Llegan cuando los cuadros ya son muy importantes, ya son agudos y difícilmente van a ser manejados en su primer nivel, tienen que ser manejados en el segundo nivel. Eso sería una innovación muy importante, el lograr que exista un programa, lineamientos, guías de práctica clínica que permitan una detección oportuna en la atención primaria. Está todavía por esperarse que esto ocurra en México. Sim. Pensar em uma linha de cuidado, né, desse paciente. Exato. A nossa experiência aqui no Brasil, em nossa experiência, né, sabemos que o tratamento hemodialítico ele é oneroso, né? Ao Sistema Único de Saúde, é um tratamento caro. Né, e aqui no Brasil, a nossa legislação permite a reutilização de linhas e dialisadores, né? De acordo com a nossa legislação, por até 20 vezes usando uma máquina automatizada. Qual é a realidade do México? Em sua experiência, assim, lá é permitido, né, a reutilização do sistema de diálise e como funciona, né, esse reprocessamento? No está permitida la reutilización, no es deseable, no se controla. Yo no me atrevería a decir que realmente no ocurre, sino que no debería ocurrir y que seguramente se hace por cuestiones económicas, para bajar costos, no por el Estado, que es el financiador final, sino por el proveedor, ¿sí? Sí, no hay la adecuada supervisión para asegurar que no existe la reutilización, sí. Na sua opinião, né, clínica e científica sobre o futuro dessa prática? O sea, no me atrevería a afirmar que eso se va a poder controlar pronto. Sí, yo lo desearía, pero no lo sé. Creo que va a depender en mucho de que este sistema de acreditación para las unidades de hemodiálisis sea robusto en poco tiempo. Isso, sim. E aí a gente tem uma nova regulamentação, né, a partir da acreditação, Desde luego. com normas e rotinas, né, que de repente assim pode melhorar, né, esse cenário do reprocessamento. Sí, así es. Como o paciente ele pode participar do tratamento? Né? De que forma esse paciente renal crônico que vai fazer essa terapia para a sua sobrevida, né, ao longo da sua vida, de que forma ele pode se envolver mais no cuidado? De que forma ele pode se envolver mais no tratamento? Estamos intentando, desde el propio grupo de calidad, participar en la elaboración de una línea de cuidado, como le llaman ustedes, nosotros le llamamos vía de atención integrada, para poder dar los lineamientos que permitan introducir al paciente y hacerlo participativo en su tratamiento. Hasta este momento el paciente está ausente, su familia es un cuidador pasivo de lo que ocurre y no hay ese compromiso para resolver el problema. El paciente dice que me cuiden porque yo ya estoy muy enfermo, estoy muy grave. Generalmente esto genera en la seguridad social una incapacidad y entonces se va a su casa a ya no ser más productivo porque pues es
verdaderamente complicado que el paciente pueda seguir, sobre todo el que tiene seguridad social y es un trabajador activo, pueda seguir trabajando si tiene que ir 2 o 3 veces por semana a una diálisis peritoneal o a una hemodiálisis. Entonces, termina su vida laboral, su vida productiva, y desafortunadamente muy joven. En México es muy joven, no es población adulta mayor que esté jubilada, no, es muy joven. Y eso hace que la familia en general se deteriore casi por completo. O sea, hay un deterioro social, emocional, financiero, aunque reciban atención de seguridad social. ¿Sí? Entonces, toda la familia se ve dañada por la presencia de la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, quisiéramos educar más al paciente e a sua família, pero hasta el momento não existe algo assim. De que forma, né, a cooperação, essa articulação entre os países latino-americanos pode acelerar a adoção de boas práticas em segurança do paciente nesse cenário, né, das terapias dialíticas? Quais seriam os mecanismos mais eficazes para isso? Seriam redes de pesquisas multicêntricas, diretrizes conjuntas, né, de sociedades em nefrologia ou programas de intercâmbio profissional? Creo que en México tenemos la desventaja, permítanme llamarlo así, de tener Estados Unidos muy cerca, de tener un vecino tan poderoso que no necesariamente tiene el mejor sistema de salud del mundo. Sabemos que no es así, es caro e ineficiente, pero que domina mucho en la práctica clínica. O sea, los profesionales mexicanos voltean a ver a Estados Unidos, no voltean a ver a Latinoamérica, no miran qué es lo que se está haciendo que pudiera permitir un trabajo mucho más cercano al paciente, sino que por el contrario, ¿no? Hacemos un trabajo mucho más distante, frío, aséptico, en donde el profesional está bastante lejos del paciente y de su familia. Los latinos somos mucho más cercanos a la familia, apapachamos, tratamos de cobijar al paciente. Y eso no se hace en Estados Unidos y no volteamos a ver a Latinoamérica. Creo que deberíamos empezar a hacer una comunicación mucho más intensa que permita trabajos multidisciplinarios. Debemos tener en la atención de la insuficiencia renal no solo médicos, sino enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, sociólogos que nos permitan, educadores que nos permitan tener un contexto mucho más amplio y poder empezar a trabajar en conjunto. Sería maravilloso que pudiéramos ver lo que hace Brasil en sus líneas de cuidado para poder compararlo con lo que apenas estamos empezando en México con nuestras vías de atención integrada para la insuficiencia renal. Sería excelente que lográramos ese tipo de comunicación. Estamos iniciando aqui. Sí, né? creo que sí. Doutora Ofélia, com relação às tecnologias, né, da informação, análise de dados, de que forma, né, tecnologias e ferramentas podem nos auxiliar, né, a melhorar a qualidade dos serviços de diálise? Me da mucha pena, pero tenemos unas graves dificultades en México con los análisis de datos por una carencia de datos. En realidad, mencionaba hace un momento que muchos de los pacientes van a diálisis en servicios externos, en servicios contratados que pertenecen a la medicina privada. Bueno, la medicina institucional pierde los datos de esos pacientes. Entonces, no tenemos bases de datos sólidas, robustas, veraces, que nos permitan realmente analizar buscando el evento adverso, buscando qué deberemos mejorar. Desde luego que debemos mejorar el sistema de información, o sea, así como lo tenemos actualmente, en verdad no nos dice nada, ¿sí? Nos da solo números como tantos miles de pacientes están en hemodiálisis, pero ¿y cómo? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tienen desenlaces tan rápidos? ¿Y por qué
el servicio parece no ayudarlos a mantenerse por lo menos estables, ya no digamos a mejorar, sino a permanecer estables. Entonces, difícilmente podemos hablar de que la información existente nos puede ayudar para la gestión de la calidad. Eso es un trabajo que tiene que empezar, que tiene que hacerse. La actual administración en el país está intentando un sistema universal de salud. Está intentando que no existan tantas diferencias e inequidades entre seguridad social, que decíamos que es menos de la mitad de la población, con diferentes niveles también en la seguridad social, porque ahí están las Fuerzas Armadas, está Petróleos Mexicanos que tienen una atención, digamos, plus. La seguridad social de todos los empleados de la iniciativa privada, de las empresas, de las industrias, que son la seguridad social, y la otra, más de mitad de la población que no tiene nada, que pertenece a la economía informal, que de alguna manera no tiene un patrón que aporte. El único que aporta es el Estado, ¿sí? Entonces, lo que está intentando ahora es tener el mismo tipo de proveedores, el mismo tipo de sistema, que exista un acceso mucho más equitativo. Y pensamos que eso va a obligar a tener datos, información mucho más sólidos y confiables. Tal vez se tome todo lo que le queda a esta administración y la que viene, pero eso no se construye de un día para otro. O sea, nos va a tomar tiempo para poder encontrar cuáles son los datos que nos van a permitir saber qué está pasando, ¿sí? Por lo pronto, es tan grande el volumen que solo respondemos a la demanda urgente de lo que se tiene que ir haciendo. Difícilmente estamos trabajando con planeación y con gestión adecuada para atender a esta población que cada día se hace más grande y se hacen mexicanos más jóvenes, interrumpiendo su productividad y su vida social y su vida familiar y realmente siendo una carga muy importante para el Estado. No sé, creo que yo diría que es prometedor pensar en que quizás en unos años, 10, poco más, podamos tener un sistema universal más equitativo, en mejores condiciones, y eso nos ayude a dar mejores condiciones de vida para los pacientes con insuficiencia renal y que se disminuya, o sea, que realmente podamos atenderlos como debe ser, de manera oportuna en atención primaria para que no se compliquen y no lleguen a lo demás. Vamos, una vez que el paciente llega a hemodiálisis, ya no hay más. En México hay muy poca, pero poquitísimo trasplante, no solo renal, sino de cualquier tipo. No hay una cultura de la donación de órganos, por lo tanto el número de trasplantes es muy poco. Y esa alternativa que puede ser como la mejor, que es lograr el trasplante, se da en poquísimas ocasiones. Tenemos muy poca donación cadavérica, casi en su mayoría se hace de donador vivo y eso implica pues que tiene que haber como toda una búsqueda, la misma familia, en fin. Todo eso no nos ayuda en nada para lograr una adecuada atención para el paciente con insuficiencia renal. Y pues no sé, tal vez en 10 años podamos estar hablando de um cenário diferente. Sim, assim é. Realmente assim chama a atenção, né, essa realidade, esse contexto que o México está passando agora em relação à saúde pública. E para finalizar, doutora Ofélia, gostaria que você falasse um pouquinho assim, quais são os indicadores nessa área, né, das terapias dialíticas, do transplante, quais são os indicadores que você acha que são pertinentes, né, para estar planejando essa linha de cuidado ao paciente renal crônico em estágio dialítico? Creo que de nuevo, con toda la pena, no tenemos indicadores claros en este momento. Hemos empezado a intentar acercarnos a los de identificación temprana, a los de detección temprana, que se relacionan con la aplicación de tamizajes, ¿sí? De ir buscando
el funcionamiento renal a través de tamizajes, que no siempre logran llegar a la etapa, digamos, comunitaria y de primer nivel. No hay insumos, no hay manera de tamizar, en fin, apenas estamos ahí. Deberíamos estar analizando esos datos que nos permitan ver cuántos pacientes diabéticos se convierten en insuficientes renales, cuántos pacientes hipertensos se convierten en insuficientes renales y algunas otras complicaciones cardiovasculares, y no lo estamos haciendo aún en todo el sistema. Quizás alguna parte del sistema está intentando trabajar de manera muy puntual, pero tenemos hospitales casi completos dedicados a la insuficiencia renal, y eso no debería ser así, ¿sí? Hospitales que ya no son segundo nivel, sino son tercer nivel, dedicados únicamente a la insuficiencia renal y que pertenecen a alguna de las formas de seguridad social que tiene México. Y digo alguna de las formas porque ya dije, son diferentes, ¿no? Tienen diferentes recursos, diferentes formas de trabajo. No hay un modelo único para trabajarlo. Estamos trabajando en eso y esperamos lograrlo quizás en lo que sería como la mitad del próximo año, para empezar a probar que esto pueda ocurrir, pero indicadores claros en este momento no los tenemos e não temos a certeza de que puedan ser aplicados. Entendi. Interessante essa perspectiva, né? É um desafio, sim, né? Mas é a partir desse desafio que começam a pensar de que maneira, né, esses dados podem ser notificados, né, esses eventos podem ser notificados, esses dados trabalhados, né, da melhor forma, para que consiga essas melhorias, essas mudanças tão necessárias nesse cenário, né? Então, assim, eu quero agradecer a sua participação, né? Muito interessante todo esse contexto que você nos trouxe, né? Essa realidade do México. Quando a gente compara com a nossa realidade, temos muito que evoluir também, temos muitas questões sensíveis, né? Tanto é assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem trabalhando muito em relação à melhoria dos serviços de diálise, porque nós temos muitos eventos adversos ainda, mas eu acredito que seja nesse sentido, né? Buscar melhoria sempre, envolver, né, essa equipe multidisciplinar, né? Ela realmente precisa estar participando dessas decisões, dessas mudanças em termos de regulamentações, a gente precisa discutir muito. Então, assim, o que você nos trouxe enriqueceu muito, né, essa discussão. E mais uma vez, assim, eu agradeço pela participação, pela brilhante participação. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de hablar una realidad no deseada, pero que está ahí. Y ustedes yo he leído que han generado, por lo menos desde el año 2000 y pocos, lineamientos y modelos y normas o leyes que permiten como esa identificación temprana, sí. Y nos ha servido un poco para nuestro trabajo el ver lo que ustedes están haciendo. Además de que tenemos claro que ustedes han logrado un sistema de gestión muy, muy eficiente para el segundo nivel, y no tan costoso como suele ser la gestión en México, que sí es sumamente cara. Ya no sabe uno si se está pagando la gestión o la atención, ¿sí? Porque sí es muy caro el aparato administrativo de cada una de las unidades médicas grandes, es muy, muy caro, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que podamos colaborar realmente a partir de aquí. Muchas gracias, professora. Al contrario, gracias. E saludos a toda a audiência. Eu quero agradecer a participação de todos, né, nesse momento riquíssimo em que podemos compartilhar as experiências do México e do Brasil em relação às terapias renais dialíticas. E esperamos vocês em uma próxima oportunidade.